¿Me podrían indicar si la están viendo? Sí se ve, profe, profe. sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy principalmente las orientaciones que técnicamente no cambiaron en relación al primer semestre, se mantiene esta misma modalidad y también el enfoque que se da al producto que ustedes tienen que realizar y que es complemento al taller pedagógico. Ya como están en segundo año, el objetivo es seguir profundizando sobre las subcompetencias que ustedes tienen, que finalmente es realizar esta comprensión de los saberes pedagógicos y aproximarse a los disciplinares, ya que tienen que estar pensando ya para el próximo año en su mención. Y también reflexionar en torno al aula como este espacio integrador de aprendizaje y de expectativas, y que apunta principalmente al logro de objetivos. ¿Ya? Y el foco del taller sigue siendo este análisis didáctico de la planificación de la enseñanza. ¿Ya? El producto para este segundo semestre es nuevamente una planificación, son 2 clases de 45 minutos en asignaturas distintas. La primera planificación, ustedes la realizan en ciencias naturales y la segunda en lenguaje, pero para este segundo semestre, como estamos en esta situación de pandemia y donde el aspecto educativo es el que ha tenido varias alteraciones, por mencionar, vamos a trabajar en relación a la priorización curricular que el Ministerio de Educación compartió a mediados de año y que además tiene una proyección para ser abordado en 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 2, y que tiene vigencia, de acuerdo a las primeras indicaciones, año 2021, y lo más probable es que se mantenga tal vez hasta el año 2022, inclusive puede ser hasta el 2023, dependiendo del desarrollo o de las condiciones en las cuales nos encontremos en un futuro. ¿Ya? Y recordar, bueno, que esto se mantiene, que estos productos tienen una ponderación final que representa el 40% del taller pedagógico. ¿Ya? Vamos a realizar este trabajo semanal a través de esta plataforma. Bueno, está orientado principalmente a trabajar estas subcompetencias y lo que siempre se solicita es que no tengamos reiteraciones o no repitamos lo mismo que están trabajando en el taller pedagógico. ¿Ya? Por esta razón, aún no me ha compartido el sílabus el profesor a cargo del taller, pero de ahí al finalizar vamos a comentar un poco cuáles son los temas que podemos abordar, no solamente que vean en el taller, tal vez abordar algunos que ustedes consideraron que en el primer semestre podríamos haber profundizado aún más y que aún sienten que pueden adquirir el conocimiento y profundizar en este segundo semestre, y otros que ustedes tengan inquietudes que se hayan presentado durante el proceso. ¿Ya? El calendario de prácticas es el que están observando, ya estamos en esta etapa, ya se realizó todo lo que tiene que ver con los coordinadores, la reunión con nosotros los tutores, este proceso también, donde acordamos nuestro horario, y esta es la semana donde trabajamos las orientaciones y también las pautas de evaluación con los estudiantes, que es lo que voy a presentar a continuación. Y las 12 semanas de práctica que corresponden a este segundo semestre se cumplen el 18 de diciembre. Por lo tanto, finalizamos la práctica o la tutoría de práctica el 18 de diciembre. Y posteriormente, en las otras semanas, ya se hace entrega de las evaluaciones y se estaría cerrando el proceso de prácticas de segundo a cuarto año. ¿Ya? Por lo general, yo coordino después con el taller pedagógico las fechas de entrega del primer y el segundo producto, y
la última semana más bien es para cerrar, porque el producto se entrega siempre semanas previas al último día del cierre. ¿Ya? Eso. Con respecto a esta calendarización y con la presentación, ¿tienen alguna duda o pregunta antes de avanzar hacia la presentación de la pauta? Ya, si no hay ninguna consulta, avanzo. Ya. Entonces, en estos momentos deberían ustedes estar viendo el documento de Word. Donde se proyecta la pauta. ¿Ya? Bueno, ahí está la escala que va de 0 a 3, donde los criterios son, bueno, el siempre, que cumple correctamente con el indicador establecido, casi siempre, no existe un dominio amplio y profundo del indicador, rara vez no cumple adecuadamente presentando falencia en el indicador, y por último 0, nunca no se observa el indicador o no está presente en la clase. ¿Ya? En relación al semestre anterior, que en la misma pauta, pero que en el semestre anterior los indicadores que iban del 1 al 4 no fueron considerados, este semestre sí van a ser considerados de acuerdo a lo que informó coordinación. Por lo tanto, tienen que realizar el informe que tiene que incluir obviamente los aspectos formales de portada, índice, bibliografía, entre otros. Además, tienen que presentar una fundamentación considerando la asignatura, el nivel y el objetivo a desarrollar y cuál es el propósito de su planificación. La fundamentación debe tener respaldo pedagógico, disciplinarios y didácticos, más enfocado en lo pedagógico, ya que ustedes han tenido más ramos asociados a lo pedagógico que a lo disciplinario y lo didáctico, es decir, han tenido más aproximación hacia estos ramos de acuerdo a lo que yo revisé de su malla y también lo que me informó el coordinador. Como aún no han elegido la mención, no han profundizado con respecto a estos temas que requieren mayor especificación, pero que obviamente también tienen un conocimiento al respecto a partir del acercamiento que han tenido a través de los talleres pedagógicos. ¿Ya? Y la fundamentación alude a la diversidad del alumno que se le pueden presentar en el aula en contextos periurbanos, ya que considerando que sus prácticas y trabajos futuros van a estar en ese contexto dependiendo del lugar donde se encuentre la escuela. ¿Ya? Por lo tanto, la fundamentación y también en la planificación tienen que incluir la idea de que están en un contexto, a pesar de que estamos con esta dificultad de estudiantes invisibles o aula invisible, porque no hemos tenido el contacto, que es lo central de la educación, que es lo presencial, que es trabajar directamente con ellos, tienen que considerar que existe esta diversidad dentro del aula y cómo ustedes la pueden abordar. ¿Ya? Esos 4 indicadores el semestre pasado no fueron considerados, pero este semestre sí, de acuerdo a lo que nos informó coordinación. ¿Ya? Y del 5 al 12, bueno, ustedes ya los conocen porque fueron los que abordamos el semestre pasado, y que los aspectos fundamentales de
de la planificación, el objetivo curricular, el objetivo de la clase, que en este caso el objetivo se va a centrar en la priorización curricular que se tiene para este año y el próximo, las actividades de inicio, desarrollo y cierre y la evaluación, la coherencia, los recursos, las actividades programadas para cada etapa que corresponden a estos momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre, las actividades que permitan alcanzar el logro del objetivo planteado y estrategias, las estrategias metodológicas, es decir, el cómo usted va a realizar su clase, están descritas apropiadamente considerando el curso del estudiante y ahí también el tema de la diversidad y de la particularidad que puedan tener ese grupo de estudiantes. Las actividades de cierre es descrita apropiadamente en cuanto a sistematización y síntesis. Y por último, obviamente, los aspectos más formales que si cuida aspecto ortográfico y de redacción. ¿Ya? El puntaje total, y esto es importante a considerar porque el nivel de exigencia es un 70% de eficiencia. Por lo tanto, al momento de calcular su calificación en relación al puntaje, como el nivel de exigencia es tan alto, la diferencia entre un punto y otro marca bastante la distancia en términos de calificación. Aunque tengan un puntaje que no sea tan bajo, es decir, la calificación no refleja a veces lo que uno se espera, ¿ya? Pero esto es como bastante exigente la escala. Ya, eso es con respecto a la pauta de evaluación. ¿Ya? Y por último, el formato de planificación que tuvo una variación en consideración a las sugerencias que ustedes como estudiantes plantearon y a las dificultades que también manifestaban al momento de la revisión de la planificación y cuando se les daba la orientación. ¿Ya? Acá tenemos el formato de planificación. Obviamente los aspectos formales se mantienen. Profesional en formación, que es su nombre, profesor tutor. La asignatura que ustedes van a elegir, el curso, el nombre de la unidad, la fecha, obviamente que son aspectos, el objetivo de aprendizaje, que es el objetivo de aprendizaje priorizado de la priorización curricular, objetivo de la clase. Recuerden que el objetivo de aprendizaje o priorizado puede abarcar más de una clase y por lo tanto es distinto al objetivo de la clase, pero el objetivo de la clase se desprende directamente desde el OA. Las habilidades, los conocimientos previos, conceptos claves, y aquí es donde tenemos el cambio. ¿Ya? Recuerden que se les pedía anteriormente es el OAT y también se les pedía como habilidades y actitudes en la planificación anterior. Y eso les generaba grados de confusión porque además las diferencias eran mínimas. Por lo tanto, se evaluó, el equipo de coordinación evaluó a partir de las dificultades que ustedes presentaban de todos los niveles, no en particular de este, y por lo tanto se decidió que se mantenían las actitudes porque además son concretas, ¿ya? Y al ser concretas permite orientar de mejor forma qué es lo que yo quiero alcanzar
durante el desarrollo de la clase en términos actitudinales y porque además en el objetivo de la clase, en la tridimensionalidad, están contenidas las actitudes y el OAT era muy amplio y tendía a ser repetitivo. Entonces, se dejaron las habilidades, que está relacionado con el procedimiento y el conocimiento, y las actitudes con el aspecto valórico. Ese es el cambio, ¿ya? Y el objetivo es simplificar y también entregar orientaciones claras, precisas y concretas respecto a lo que se pretende alcanzar durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Y bueno, las actividades durante los momentos, el inicio, el desarrollo, el cierre, los recursos, los indicadores de logro, el tipo de instrumentos de evaluación y posteriormente, bueno, la fundamentación contextual, ya que la pueden presentar posterior a la presentación de la planificación. No es necesario que la presenten en este cuadro como está aquí, pero se incluyó considerando la confusión que hubo en el semestre anterior y se entrega todo como un solo producto, ya, planificación y fundamentación, ¿ya? Esos son los cambios que se realizaron en la planificación de la clase, ¿ya? Entonces, esta era la información que yo tenía que compartir en esta reunión para tener claridad de qué es lo que se espera durante esta tutoría, cómo se va a evaluar esta tutoría y además el formato en el cual ustedes tienen que elaborar sus 2 productos de de la tutoría. ¿Ya? Preguntas al respecto, los escucho. Si no pueden hablar activando su micrófono, me pueden dejar el comentario en el chat porque lo estoy observando. No hay consultas, no tienen dudas al respecto. Ya. Voy a leer ya. Profe. Ya, espérame. Ya, profe, la fundamentación de abajo, la contextual, ¿a qué se refiere? ¿Es diferente a los aspectos pedagógicos? No, no es diferente. Pero, espérame, deja acá. Pero se dice fundamentación contextual porque tienes que considerar el contexto en el cual tú estás planificando y para eso va a utilizar fundamentos pedagógicos y disciplinares que te permitan abordar ese contexto. Por eso se habla de fundamentación contextual. Ahora, con respecto al contexto, obviamente tienen que considerar el aspecto que les había mencionado anteriormente, la diversidad del aula, pero también voy a dejar abierta la posibilidad de, si ustedes quieren planificar pensando, porque es una pregunta que me han hecho los estudiantes de otros cursos y también lo consulté en coordinación, porque algunos me preguntaban, ¿planificamos pensando que estamos en una clase presencial o planificamos pensando en una clase a distancia? Que es la realidad que se está viviendo hoy. Entonces, yo creo que, y voy a ser muy honesta, no les quiero imponer presencial o virtual a distancia, porque además en esta a distancia todos
hemos sido inexpertos. Hemos tratado de trasladar lo que hacíamos en aula presencial a esta virtualidad. Entonces, lo voy a dejar abierto para que ustedes decidan si quieren realizar pensando en un contexto presencial o en uno virtual. ¿Ya? Pero no es distinta, sino que más bien es que tú te posiciones en el contexto. Ahora, tanto en la clase a distancia, pensando que es una clase a distancia o presencial, tienes que considerar la diversidad en el aula. Y tal vez ahí va a ser bastante interesante investigar cuáles han sido las experiencias respecto a lo que existe con la educación a distancia. Ya, Verónica dice, profe, ¿la fundamentación se hace en la misma planificación o del punto 1 al 5? A ver, no entiendo, la fundamentación, sí, se hace en la misma planificación. La puede hacer a continuación como está ahí o la puede separar en hojas, pero no entiendo con respecto o del punto 1 al 5. Profe, me refiero así, por ejemplo, la fundamentación contextual, por ejemplo, del 1 al 5, ¿cómo se llama? Se hace aparte, por ejemplo, la fundamentación teórica o en la misma planificación. A eso me No, refiero. es uno solo. Cuando hagas la fundamentación teórica tienes que considerar el aspecto contextual, porque dependiendo del contexto es la fundamentación teórica que tú vas a entregar. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguien más parece que iba a hacer una consulta cuando estaba preguntando su compañera? Sí, es que era casi lo mismo porque el semestre pasado Sí. nos tocó hacer la fundamentación teórica de la planificación que hicimos, pero sin contexto. O sea, como lo único que explicábamos, como a qué curso se era, como no era algo presencial, era la Claro, planificación inventada claro. solamente con Sí, el objetivo. Y con el objetivo. la profe Angelina nos pidió, por ejemplo, la portada. Después venía la fundamentación teórica y después juntábamos la planificación. Entonces esa es la duda que tenemos, si la fundamentación teórica se pone así como lo hicimos el semestre pasado o abajo de la planificación en forma breve, porque esa vez nos Ah, pedía ya. dos planas, parece la profe. Sí, ya, ahora sí entendí. Ya, muy bien. Sí. Em, Ahora entendí. Claro, es que es el informe que ustedes entregan en el taller pedagógico y esa es la estructura. Pero recuerden que en tutoría yo reviso aparte ese material. Entonces, a mí me pueden presentar como ustedes estimen conveniente. No tengo problema en eso porque no altera el resultado final. Pueden presentar antes de la planificación la fundamentación contextual y teórica o posteriormente a la planificación la, la fundamentación contextual y anteriormente la teórica. No tengo problema en ese aspecto. Pero la fundamentación contextual tiene que estar vinculada a la teórica porque dependiendo de su contexto es la teoría que ustedes van a utilizar para poder respaldar su propuesta de planificación. Profe, entonces esta fundamentación, como la que pide usted, es como más breve, no es como tan extensa de concita, de leer los estándares y todo eso, como más forma breve de contextualizar por qué estamos haciendo esa planificación, como a qué Claro, curso, a qué claro, es que niño. sí, lo que pasa es que en la parte contextual obviamente esa información es breve porque va a tener que describir el contexto en el cual tú vas a aplicar la planificación. Pero el aspecto teórico ahí sí tienes que fundamentar con bibliografía, considerando estándares, estilos, eh, estilos de aprendizaje.
ahí tienes que considerar los aspectos teóricos. El semestre pasado, como hubo esta confusión con la pauta, algunos estudiantes que ya habían enviado anteriormente, habían enviado con anticipación su planificación, que de igual forma yo la revisé y le hice las observaciones, que fueron muy poco en realidad de este grupo, producto de esta confusión que hubo con la pauta, en particular en el aspecto de tutoría, porque en el taller lo tuvieron que realizar. Presentaban al inicio una o dos planas, que era más o menos lo mismo que se pedía en el taller, porque no se puede extender más allá de unas 4 planas la fundamentación teórica. El objetivo es que ustedes sean capaces de reflexionar y entender desde una mirada teórica cómo yo abordo el aprendizaje. Lo presentaban al inicio y después venía la planificación. Lo pueden mantener así, incluyendo ahora el contexto, o pueden presentar la teórica y describir la contextual al final de la planificación. No hay problema. Pero no deberían extenderse más allá de 3 planas, porque finalmente lo que se busca es más bien la reflexión y que ustedes puedan reflexionar en torno a cuál es la visión que va guiando este trabajo pedagógico. Ya, Sofía me dice, profesora, sigo sin entender. ¿Son 2 fundamentaciones, la pedagógica y contextual? Sí, son dos en una. A lo mejor yo me expliqué mal. Son dos en una, en el sentido de que en la contextual tienes que fundamentar el contexto en el cual se desarrolla tu planificación y qué aspectos pedagógicos vas a utilizar para poder abordar ese contexto. Claro, tienen que estar relacionadas. De no estar relacionadas, significa de que hay un desconocimiento de la realidad y por lo tanto siempre nosotros tenemos que planificar en un contexto y a partir de ese contexto nosotros nos enfocamos en lo pedagógico y finalmente terminamos planificando en el aula. Y para eso estudiantes tienen que estar relacionadas directamente. Ya, tengo otra pregunta. ¿Y ambas sí las puede escribir las dos en el apartado de abajo o las puede escribir al inicio de la planificación? Entonces les dije anteriormente, el orden no altera el resultado de lo que yo voy a revisar. Ya, a ver, tengo otro mensaje. Ver más. Profesora. Sí, voy a buscar. Tengo planificación.
y se las comparto. Ya. Ya. Ya, José me dice, o Jocelyn, profe, sí, es decir, 2 planas sería como lo mínimo, considerando el contexto y la fundamentación teórica. Pues les digo, esa es más allá de ese, hasta 5. Si yo no me espero una fundamentación más allá de 5 planas, porque no amerita a más. ¿Ya? Entre esa extensión, ¿ya? Dos como mínimo, casi 2 como mínimo, 2, 3, hasta 5 planas, ya considerando. Ya, y ya, muy bien. Gracias. Sí, ahora iba a pasar a ese punto. ¿Ya? Entonces, respecto a los productos, ¿tienen alguna otra duda? Entonces, el producto final es la fundamentación contextual y teórica y la planificación. ¿Ya? Y esta fundamentación contextual teórica pedagógica la pueden realizar al inicio o posterior, como ustedes estimen conveniente, con una extensión no más allá de 5 planas, y el contexto en el cual ustedes se sitúan para poder pensar su planificación, pueden considerar el aspecto a distancia o también el presencial. Ya eso lo voy a dejar a libertad, y tal vez después podemos socializar ambas posiciones, por ejemplo, después del primer producto, porque siempre les solicito el primero, hacemos una socialización y compartir para que de esta forma podamos socializar, y a veces la mirada de los otros nos hace entender también cómo abordar de una manera distinta para potenciar, ratificar lo que hemos planteado y también muchas veces mejorar. ¿Ya? Sí, todo lo que corresponde a tamaño, letra, tipo, interlineado, se los voy a entregar eh, para que tengamos todos la misma información respecto al formato. ¿Ya? Y terminando con esto, ¿qué aspectos, por ejemplo, ya aquí la compañera dice, me gustaría que volviéramos a abordar el tema de la creación de objetivos y cierre, que es lo que más le ha costado? Ya, ¿qué otro tema, aparte de el tema del objetivo y el cierre de la clase, quieren abordar? Ya, los tipos de evaluación. Ya, voy a dejar pendiente una pregunta que tengo antes, los tipos de evaluación. Ya. Ya, con respecto a ver, dice el contexto, ya, tipos de instrumentos de evaluación.
Ya. Muy bien, Sofi, ya que no entiendo dentro de la actividad o si van abajito los tipos de instrumentos. Ya, muy bien. Sí, esos son aspectos que a veces nos confunden. Lo que pasa que, claro, la planificación uno declara el tipo de instrumento y el tipo de evaluación, pero cuando se realiza el guión metodológico de cómo se va a abordar, tiene que estar implícito, explícito, la forma como se realiza la evaluación y que ésta finalmente tenga coherencia con el tipo de instrumento que finalmente yo declaro. Y eso es complejo porque a medida que vamos planificando y que vamos desarrollando esta habilidad de planificar y de pensar la clase, nosotros vamos adquiriendo estabilidad. Entonces, por eso entiendo su confusión, ¿ya? Pero lo vamos a abordar para ir mejorando esta situación. Ya, más ejemplos de planificación. Ya, súper. Ya. Ya. Ya, entonces voy a nombrar todos los temas, ya el objetivo de la clase, el cierre, todo lo que tiene que ver con evaluación, tipos de evaluación, instrumentos y el tema de los indicadores. Bueno, cuando vamos trabajando estos temas voy a ir presentando el tema de ejemplos de planificación. ¿Ya? Y voy a responder la pregunta que tenía acá. ¿Dónde está? El contexto, claro, tienes que considerar eso. Pueden considerar el contacto que ustedes tuvieron el año pasado, como dice la compañera, como lo plantea la compañera, cuando fuimos a práctica, por ejemplo, en tal curso y hay tantos alumnos y tantos tienen necesidad educativa especial. ¿Sí? Ese es un contexto. Respecto a la realidad del curso. Y a partir desde ese contexto, ustedes pueden, desde ahí, ustedes se sitúan y planifican. Ahora, pueden considerar y incluir elementos que se pueden dar en la realidad que ustedes hayan observado, también de su aspecto de socialización, porque cuando van a práctica, como van a colegios distintos, ustedes comparten cómo es su curso, como estamos con esta realidad invisible que no sabemos en realidad lo que hay, ustedes también pueden incluir elementos que es probable que estén en una sala de clase, alumnos disruptivos, alumnos que no están maduros emocionalmente, que tienen necesidades educativas especiales asociadas a trastornos del lenguaje, en la cantidad de alumnos, si están en un sector rural, si están en un sector urbano, periurbano, considerar los aspectos también de la familia. Todos esos aspectos son considerados en el contexto en el cual se desarrolla la clase finalmente. ¿Ya? Entonces, voy a dejar el formato de la planificación y la pauta de evaluación en el archivo donde dejo la información para que ustedes la puedan revisar y descargar. Pero es importante que revisen, bueno, la pauta para que, después no tengamos ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Y yo espero que este semestre sea muy bueno, ustedes son un buen equipo de trabajo, hacen sus consultas al respecto y eso me gusta a mí porque me dicen
tengo malo esto, y quieren escuchar la fundamentación y buscan el porqué y mejoran. Y también acogen las sugerencias, que eso es positivo. Sobre todo en este trabajo donde se plantea que hay que realizar un trabajo integral, interdisciplinario, se utilizan mucho esos conceptos, pero finalmente cuando estamos en el aula, por ejemplo, si una realidad donde no se tiene un programa de integración, nosotros tenemos que trabajar solos dentro del aula y abordar todos esos aspectos que en un contexto donde sí existe un programa, por ejemplo, de integración, porque no todos los colegios lo tienen, aunque esté declarado en la ley, nosotros tenemos que abordar y pensar que nuestro desempeño como docentes tiene que apuntar siempre a que todas y todos nuestros estudiantes aprendan. ¿Ya? Antes de finalizar, recuerden que tengo que pasar lista. Tengo que pasar lista porque hay que llevar el registro. Recuerden que es parte de, aunque estemos en esta modalidad virtual, es parte de las formalidades y de los requisitos para aprobar la tutoría. Ya, entonces, Jorge Becerra está. Presente, profesora. Muchas gracias. Nasieri Ormazábal. Presente, profesora. Juan Leighton. Juan Iribarren. Verónica Loyola. Presente, profesora. José Morales. Presente, profesora. Jocelyn Morales. Presente, profe. Martina Moreno. Presente, profesora. Sofía Muñoz. Ángel. Paula. Presente, profesora. Y Catalina Paredes. Presente, profesora. Voy a revisar si es que alguien me dijo presente por el chat. Ya, entonces tengo. Nuestra conversación. Ya, Sofía me levantó la manito muy bien aquí. Sí, Sofía, como te había leído, también te dejé presente. Entonces, quiero que me corroboren solamente. No, me equivoqué de asistencia. Esta es la del otro curso. Asistencia segunda. Acá. Ya, Sofía, súper. Ya, Ángel no, porque él tiene problema de conexión. Juan Iribarren, ¿él está presente? Ayúdenme porque como no a todos los veo con los nombres. Tengo Jocelyn Morales, José Albirrojo, Juan Morales. ¿Overclear será él o no? No, profe, a mí no me sale conectado Juan Pablo. Ah, ya. Ya, entonces no estaría. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces voy a considerar Profesora, todo lo disculpe, que... Dígame. no sé si quedé presente, lo que pasa es que tengo muy mala señal, entonces no sé si me alcanza a escuchar. José Morales. José Morales, sí te escuché. Sí, el único que no escuché fue a Juan Pablo. Sí, Ya, profesora, muchas gracias. sí, José Morales. Al único que no escuché, sé que Ángel está justificado, pero al único que no escuché fue a Juan. Por eso estaba preguntando. Ya, así que no
José. Ya. Entonces, voy a considerar todo lo que ustedes me solicitaron y a partir de la próxima tutoría ya vamos a comenzar a trabajar estos temas para que ustedes comiencen a pensar en su planificación y junto con la pauta, con el formato de planificación, también voy a subir el documento de la priorización curricular, ya para que tengan acceso a él y lo comiencen a revisar desde ya, o también lo pueden buscar a través de la página del ministerio porque allí está publicado. ¿Ya? Espero que tengan un buen fin de semana, un buen resto de día y nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, que esté bien. Chao, hasta luego.